Yo recuerdo una experiencia que hace muchos años, a lo mejor os la he contado, seguro que sí, pero no me importa volverlo a repetir brevemente. Hace muchos años estuve en Suiza en una convención pentecostal mundial y los latinos pues formábamos nuestro ranchito, donde llegábamos se nos conocía. Pero era curiosísimo, éramos de todas las nacionalidades de habla hispana y concretamente en aquel momento había en Chile la dictadura y dentro del grupo había dos chilenos. El uno estaba, digamos, expatriado porque por ser comunista, no, en aquel momento ya no era comunista, pero eso al dictador no le era prudente estar allí donde estaba, y el otro era militar, es decir, la noche y el día, y se daban cada abrazo. Y decían, si nos vieran en Chile, Magdalena, lo que te cuento es de tu tierra, ¿eh? Y era una maravilla ver a aquel militar, era la aviación, y aquel excomunista abrazándose, pero continuamente. Eso es lo maravilloso. Como Felipe y Pablo, perseguido y perseguidor, pero cuando llega el Evangelio, lo transforma todo de forma tan maravillosa que uno no puede sino quedar sorprendido y decir, Señor, yo quiero gustar también ese poder. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, estando en Cesarea, llega Ágabo. Versículo 9 y 10, por favor. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este profeta llamado Ágabo no aparece por primera vez. Acordémonos que ya ha aparecido en ocasión anterior profetizando una hambruna que verdaderamente llegó. Y esto es lo importante, porque el verdadero profeta es aquel que lo que dice se cumple. Si se dice algo y no se cumple, entonces no hay verdadero profeta. De ahí que vuelvo a insistir en lo que antes decía, no seamos crédulos, sino creyentes, que hay una diferencia. El creyente está avisado y prueba todas las cosas. El crédulo le dicen que un elefante vuela y se lo cree. Pero cuando Dios habla, lo que ha dicho se cumple. Y entonces verdaderamente tienes aquí un profeta. ¿Qué pasó con este profeta? Versículo 11. Quien viniendo a verlos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Sigue la insistencia. Imitando a los profetas del Antiguo Testamento, él trae una profecía primero de forma simbólica, porque toma el cinto de Pablo y ata sus manos y sus pies, y después de forma verbal, expresa, diciendo lo que acaba de ser leído. La reacción ante este hecho de los que estaban allí, ¿cuál podríamos decir que fue? Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo siguiente, el 13 también. Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantando mi corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Fijaos, estoy empezando ya
a concluir. Primero que vemos de todo es la inflexibilidad de Pablo. Nada, ni el peligro, nada podía detenerle. Sabía cuál era la voluntad de Dios. Él tenía que ir a Jerusalén, tenía que pasar por ese sufrimiento, porque era parte de la voluntad del Señor y desde luego no lo iba a evitar de ninguna manera. Pero por otra parte vemos la triste cosa contraria, la triste flexibilidad de los propios creyentes, ministerios que acompañan a Pablo. Dice, y porque no lo pudimos disuadir, dijimos, hágase la voluntad del Señor. Y si analizamos bien esa manera de hablar, nos damos cuenta de que primeramente no entendían, porque lo que cuenta nunca serán ni nuestros sentimientos, ni nuestras preferencias, ni lo que creemos nuestra conveniencia, sino la voluntad de Dios. Como dijo Pablo, sé que es la voluntad de Dios y estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir si es preciso por causa de Cristo. Y estos tratan de disuadirle, y son creyentes. Y al final, como no logran disuadirle, dicen, pues hágase la voluntad de Dios. Es decir, piénsalo bien, porque no han podido lograr lo que ellos quieren. Que su consejo prevalezca. Pablo, no vayas a Jerusalén, porque no han podido imponer su voluntad, pues que se haga la voluntad de Dios. Tenemos que analizar nuestras palabras, porque a veces, aun delante de lo que parece piadoso, es solamente un barniz, que si lo rascamos un poquito, encontramos debajo madera tosca. No. La voluntad del Señor no se acepta con resignación, ni se deja porque no se ha podido evitar. La voluntad de Dios se abraza con deseo, con amor, con fe, con gratitud, porque la voluntad de Dios es siempre lo mejor. Así que ojalá, como decimos, así sea con nuestras decisiones de consagración y fidelidad al Señor. Hicieron los preparativos últimos para la etapa del viaje, nos quedan solamente 2 versículos y terminamos, versículo 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Hicieron los preparativos. Hay quienes piensan que la planificación y la fe no van de la mano. La espiritualidad es siempre improvisadora, y esto no es verdad. Dios es un Dios de orden, y Dios es asimismo un Dios de visión. Cuando se planifica se tiene visión, y Dios siempre está queriendo impartirnos visión, y quiere que estemos atentos, porque aún, si leemos el versículo 16, por favor. Y viniendo también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Es decir, que estaba tan todo previamente planificado por Dios, que hasta en Cesarea, al lado justamente de Pablo, había alguien que tenía una casa en Jerusalén. Alguien que iba a ser el hospedador en Jerusalén de aquel grupo. Dios lo tiene todo controlado. Solamente necesitamos visión. Solamente necesitamos someternos a Dios. Solamente necesitamos tener hambre y sed de Dios. Acordaos de la bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. El gran problema es cuando no hay hambre ni sed. Cuando no se busca, como decíamos antes. Pero que no sea así contigo y conmigo. Partieron, se encaminaron, pero eso ya es una cosa que dejamos para, si el Señor lo permite, el próximo estudio, y los vamos a ver de camino hacia Jerusalén. Pero hoy nosotros mismos vamos a vernos avanzando por el camino de Dios, acercándonos
a las puertas de la bendición, porque siempre que andamos por las sendas de la voluntad de Dios, es la bendición lo que nos aguarda. Así que puedo terminar diciendo con toda propiedad que el Señor os bendiga. Amén.